dominicano que ha sabido abrirse campo en esta selva de cemento llamada Chollywood. Me siento muy contenta de estar con ustedes, en mayoría mujeres empresarias, mujeres emprendedoras, mujeres que compartimos muchas cosas en común, como por ejemplo los desafíos de la vida diaria. Su historia no solo habla de fama y contacto con el público, habla de resistencia, valentía y la decisión de nunca dejar que las heridas definan su destino, sino más bien son cicatrices de una vida que cada día la hacen más fuerte. Con Mónica Cabrejos, que hemos contado un poco tu historia, tu pase de cómo llegaste a ser esta coach bandida de la televisión, de haber lucido plumas y lentejuelas, de haber pasado por diversos programas, por programas cómicos, por tantas cosas. Sí, ¿no? Es un camino bien interesante porque yo tengo que decir que estoy agradecida con todas las cosas que he hecho porque Magali, para mí el vedetismo fue la oportunidad que la vida me dio para poder seguir viviendo, porque yo no tenía literal ninguna opción en la vida. O sea, yo de niña, te voy a contar, yo no tenía un sueño. ¿Ah, sí? O sea, yo de niña, mi situación era tan difícil. ¿No querías ni siquiera ser basurera como yo? No. Yo soñaba con ser basurera. Muy de niñita quería... Sonaba el carro de la basura y yo decía, algún día voy a ser así, basurera. Yo de muy niñita quería ser profesora, pero conforme fui creciendo, ya no tenía sueños. O sea, era tan difícil la situación en mi casa que ¿Y por qué? ¿Por la situación económica? Por la situación económica en la que estábamos. Mi proyecto era, ojalá, terminar la secundaria. Yo no terminé la secundaria. Yo terminé la secundaria después. Cuando yo tenía 17 años, me pagué mi secundaria. Mis 2 años de secundaria iba a estudiar sábados y domingos. Y trabajaba de lunes a viernes. Mira, pero qué tal mérito. Quisiste seguir estudiando y lo hiciste. Porque era de alguna forma, yo sentía, o sea, porque 11, 12, 13 años, era una angustia para mí no terminar el colegio porque mi mamá no había terminado el colegio, se había quedado en segundo de secundaria. Entonces yo sentía esa obligación, una responsabilidad de querer hacerlo, misma, claro. Y porque mi mamá también se había esforzado mucho por nosotras. Y el vedetismo me dio la oportunidad de comer 3 veces al día, o sea, tú de tu casa, como tu único medio al que tú saliste, así como algunas otras personas salen a hacer, pues, a vender chocolates, a vender caramelos en la calle, tú saliste al vedetismo. No, yo te cuento, yo a los 9 años tuve mi primer trabajo en una imprenta. ¿Ya? A destajo trabajábamos con mi mamá y con mi hermana. ¿Ya? Ese fue mi primer trabajo. Y a los 15 años cumplidos, mi mamá un día se siente y me dice, quiero hablar contigo. Dime, yo ya sabía que me dijo, este año no vas a ir al colegio. Qué duro, ¿no? Y yo entraba a 4º año de secundaria, pero, o sea, yo ahora como mujer adulta digo, wow, mi mamá le tengo mucho que agradecer. Me dijo, pero yo no te quiero acá de ociosa. El domingo te voy a comprar tu periódico, ¿te acuerdas que buscabas trabajo con el comercio? Claro. Y te pones a buscar trabajo. Mira cómo eras de niña. Sí, antes de la rinoplastia. Ahí soy yo soy la de amarillito. Ahí yo soy la de rojito. Con mi diploma, ¿ves? Que era en mi casa el estudio. Sí, me eras chancona. Claro, era importante el estudio en tu casa. Para mi mamá era muy importante. Y me dijo, te pones a buscar trabajo porque yo no quiero ociosas acá. ¿Y encontraste trabajo? Encontré trabajo con partida de nacimiento como vendedora. ¿Ah, sí? A los 15 años. ¿Y vendías qué cosa? ¿Dónde? Ahí te va a dar más risa. ¿Qué cosa porque yo vendía vestidos de novia hechos. ¿Así? O sea, ya estaban confeccionados para las novias. Y imagínate lo difícil que era vender eso, porque normalmente las novias novia elige quieren su vestido a su manera. Y yo nunca había vendido y era súper tímida. Y me convertí en la mejor vendedora. La necesidad. Y después trabajé como costurera en una tienda de togas. Y después ya entré a trabajar como cajera en una casa de cambios. Ahí estuve hasta que mi mamá murió, un poquito más. Pero ya ahí ya me había entrado el bichito de la televisión, Magali. Ya me había gustado. Ya. Lo bandida lo traías de hace tiempo. Sí, es que desde muy chica yo tenía ese... Ay, mira esa foto, mi mamá ya había fallecido ahí.
Claro, pues mira, yo sí. Mónica, ya estabas apareciendo solo con pintada. Terriblemente sonriente. Bastante sonriente era. Pura sonrisa. Pura sonrisa. Mira esas carátulas que en esa época, esas portadas de los diarios, que eran los que más vendían en esa época. Y salir ahí era empezar a ser olvídate, famosa. hacían cola las chicas en esa época, candidatas a ser vedettes, salían ahí. De salir ahí te salían contratos. Te salían un montón de contratos. Varios contratos, y ya ahí, o sea, yo reconozco que ahí ya yo estaba sola en la vida. O sea, mi mamá murió cuando yo tenía 18 y ya yo ahí tenía 20 años y ya me había yo alocado. ¿Ya? Y digo que me había alocado porque yo estaba muy molesta con la vida, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. Mi mamá murió de una forma dura, para mí sobre todo, ¿no? Yo estaba sola. Tenía 18 años, Magali, ganaba $110 al mes. Mi mamá murió con cáncer, yo no tenía con qué enterrarla. Me muero. Sí, terrible, estuve sola, solo con mi que era mi enamorada. ¿Tu papá? Mi única hermana estaba en Venezuela y no pudo venir. Y me quedé sola en la vida. Porque hasta ahora yo digo, oye, ¿cómo hubiese sido mi vida si yo hubiese estado con mi mamá viva? Seguro que tendría el doble de las cosas que tengo, porque estar solo y empezar a ganar plata, o sea, es complicado. Claro. Es bien complicado porque se te acerca mucha gente mala, mucha gente interesada. Yo te aseguro que mi mamá me administraba mi sueldo cuando yo estaba chiquilla, cuando yo empecé a trabajar, ella me decía esto, para el otro, tus pasajes y ya. Entonces hubiese pasado lo mismo, ¿no? Pero sobre todo Pero has tenido un aprendizaje sola. Y empírico. Es mayor mérito, claro. Y que empírico. Pero así también aprendemos a hacer muchas cosas en la vida. Sí, yo lo sé. Pero sí tenía dolor porque sentía que era injusto y hasta ahora siento que es injusto, pero lo llevo de mejor manera. Claro, porque no podemos estarle reclamando a la vida lo injusto que fue, lo que no nos dio, lo que nos quitó. La forma en que mi mamá murió fue lo que a mí más me dolió, Magali. O sea, la pobreza en la que estabas y que no podías ayudarla. La frustración de que así yo trabajara 20 horas al día, no podía hacer nada. Pero tú sabes que hay enfermedades que así tú seas millonario, no puedes solucionar. Ahora lo sé. Ahora lo tenemos que entender. Te voy a contar algo que yo también he trabajado en terapia, ¿no? Es que mi mamá se debilitó tanto porque ella no comía para darme la comida a mí. Estando enferma, sí, aún estando enferma. Y yo he llevado eso sobre mí como una especie de culpa. Pero no deberías, ¿no? Ya la no, culpa ya lo también entiendo. es algo que se trabaja. Sí, claro, ya lo entiendo. Porque no hay que vivir con culpas. O sea, yo lo entiendo ahora y lo entiendo como, como mujer, ¿no? Ella quería... Todos siempre nos culpamos por algo en la vida. Sí, ya es parte de la vida. Exactamente. Sobre todo las mujeres que nos enseñan a culparnos por todo, ¿no? Y ella, yo creo que justamente porque se sentía tan culpable conmigo, así ese nivel de sacrificios, ¿no? Porque eso es un sacrificio. Mónica, pero si haces una evaluación de tu vida y te ves hoy en día, la Mónica Cabrejos que eres, debes de sentir muy orgullosa de lo que has logrado. Tienes que hacerlo. Me siento alegre, me siento agradecida, me siento también orgullosa de mí, pero sobre todo me siento con la responsabilidad. O sea, el día que me enterraron a mi mamá, yo ahora lo puedo hablar porque hace años yo no lo podía pronunciar, yo no tuve el valor de bajar. Yo me quedé en el carro y el que era mi enamorado ayudó a enterrarla, porque yo no tenía el valor de bajar, porque yo sabía que si yo bajaba, yo me quebraba y literal no sabía si iba a poder seguir avanzando en la vida, ¿no? Yo tenía 18 años. ¿Ya habías incursionado en la tele? Ya estaba yo había hecho un año gratis en Canal 7 pagando mi derecho de piso, dizque como modelo, en un programa de los sábados. Pero yo me había dado cuenta que, o sea, no me pagaban, ¿no? Me daban un pantalón de canje para mí. ¡Qué miserable! Sí, pero para mí... Pero siguen pagando sí, así en algunos programas. Por supuesto. Y para mí un jean era algo que yo... No podías comprar por tu propio No, recursos. entonces sí, cada 15 días me daban un jean. Para mí era, te sentías me sentía feliz, pagada, ¿no? Porque yo iba a trabajar todos los días y no tenía ropa, entonces bien. Y un día yo me acuerdo que fui a hacer unas fotos con el fotógrafo Jorge Vega, que en paz descanse. Jorge Vega, que fotografía todas las... Claro, trabajó en Ojo muchos y un años. día y ese día me preguntó, ¿y cómo estás? Y mi mamá ya estaba diagnosticada con cáncer y yo me puse a llorar. O sea, me dijo, ¿cómo estás? Y yo, ¡guau! Y le conté y me dijo, mira, te voy a ayudar.
te voy a conseguir varios castings, a ver si de repente puedes conseguir un trabajo en televisión, porque lo vas a necesitar, porque tu mamá estaba mal. Mi mamá, a mi mamá le diagnostican en junio y mi mamá muere en diciembre, con 48 años. ¡Qué joven! Imagínate. Entonces, él como en septiembre me dice eso y me manda las direcciones, me llama a mi trabajo y me dice, anda al casting de Tulio Loza, anda al casting de JB. Y yo llego al casting de JB y ahí me quedo. El primero que me recibe es Cristian Benavides. Que en paz descanse. Que en paz descanse mi hermanito del alma, a mi Cristian Benavides. Y me quedé, estuve haciendo pilotos y bueno, ahí en ese tiempo mi mamá murió, ¿no? Antes de salir, había pasado creo que unas 2, 3 programas, mi mamá falleció en 16 de diciembre. No llegó a verte en la tele. Mejor. Porque no le gustaba, te cuento. ¿Sí? No le gustaba, porque yo me iba a escondidas. O sea que ese fue tu primera chamba en televisión en JB. Sí, pagada. Sí, en JB. Yo llegué como un extra. Y para mí era... ¿Pero pagaban más de lo que te pagaba tu chamba? Totalmente. Tú sabes que mi mamá murió. Yo le pagué todo lo que le debía a mi jefe. Ya. Mi mamá murió en diciembre y en enero yo digo, ¿sabes qué? Como yo había tenido tanta responsabilidad toda mi vida, dije, me voy a dedicar a esto. Ya no tengo que ir todos los días a ese trabajo. Voy, arreglo con mi jefe la liquidación, ¿ya? Yo le pago al señor Loaiza, que si me está viendo, tiene que saber que yo toda mi vida le estoy agradecida por todo lo que me ayudó, desinteresadamente. Arreglamos la liquidación, todo, me fui tas con tas. Ya, no, o sea, ya le pagué todo sol. Y yo... No te dio ni un sol de más, ¿ya? Y me empecé a dedicar ya a JB. Entonces yo decía, junto un poco de plata. Tú decías, ya soy millonaria. Exacto, porque además yo comía todos los días, Magali. Cuando mi mamá estaba enferma, yo comía una vez al día. Y ahora sí podías tomar desayuno, almuerzo y comida. Sí, claro, a veces comía ya chancay. ¿Ya? Pero yo, o sea, para mí era importante, o sea, para mí era literal, yo me sentía muy exitosa por comerlas 3 veces al día. O sea, esto no es broma. Qué maravilla, cómo hay personas que no se dan cuenta que no valoran. De que somos muy afortunados sí. Cuando nos vamos a la cama habiendo recibido una comidita caliente antes de ir a la cama. Y hay personas que no valoran eso, el fruto y esfuerzo. Sí. Y todavía estos casos que tú los cuentas, pues lo ha pasado y lo sigue pasando sí. Muchos niños y muchos Magali, jóvenes. El día que mi mamá muere y a mí me avisan, yo tenía 8 soles como único capital. Y del centro de Lima al hospital de neoplásicas, el taxi me costó 7. Yo me quedé con 1 sol en el bolsillo. O sea, yo no tenía más. Por eso te digo que mi jefe me ayudó. O sea, yo tuve mucha suerte y Dios siempre ha estado conmigo, con gente buena. Buena que te apoyó. Que me ayudó desinteresadamente, porque yo ahora volteo y miro y digo, Dios mío, tú siempre has estado conmigo. Porque imagínate una chica de 18 años sola en la vida, o sea, sola, sin nadie que la aconseje, que la cuide, que le diga no vayas por ahí. O sea, yo tenía 1 sol en el bolsillo, Magali. O sea, cuando me dijeron que mi mamá había muerto, te juro que sentí que todo se puso negro, así sentía que me iba a desmayar porque no sabía, y tú sabes cómo son los hospitales, ¿no? Son terribles. Son bien insensibles, sí, la ¿no? gente se vuelve fría, creo, de tanto tratar con la muerte, ¿no? Pierden esa empatía. Y bueno, y después ya ustedes conocen mi historia. ¡Qué bárbaro! Eres una sobreviviente sí, realmente. Yo soy una sobreviviente. Pero uno tiene que darle gracias a todo. Inmediatamente a comprar lentejuelas, me cosí mi bikini. ¿Ya? De playa, ¿Tú misma? Yo misma, y salí a bailar y las lentejuelas se explotaron. No, ¿eso dónde pasó? ¿En el programa de JB? No, en Pisco, ¿Ya? Que me llevaba Adolfo Chiva a bailar y mis lentejuelas saltaban. No. Porque yo misma me las había cosido, o sea, yo... Eras una vedette improvisada. Totalmente, pero yo era... Tú te sentías y la yo ahora digo, cuando miro mi pasado, veo todo lo que he vivido, digo... Oh, Dios, esa qué atrevida, ¿no? Qué actitud. Porque es que la vida se trata de eso, de actitud. La vida no te va a derrumbar, porque tú tienes que enfrentarla con imaginación, tienes que, digamos, enfrentarla con todo lo que cuentes. Aprender a manejar los elementos con los que tú tienes y salir adelante, creo que ese es el mérito. Sí, y yo también estoy agradecida, no solamente... Ay, devuélveme mi cuerpo. Ese es Mónica Cabrejo. Sí, devuélveme mi cuerpo. Oye, ¿qué pasó? Mucha comida, es que ahora ya te va bien, entonces comes todo el día.
No, Magali, tampoco ya te abuses. pasa de las 3 comidas. Tampoco abuses. No, Magali, tú. mira, yo también siempre he sido piernona, solo acá nomás un poquito y acá en los bracitos siempre he sido brazoncita. Tú sabes que yo ahora, cuando pienso en esa época, digo, de verdad que además con los grandes de la comicidad, y estaba Sara Manrique, que fue pues otro de los nombres pero no me peinaba, en el mundo del venetismo. No me peinaba, ¿no? Como puedes ver. Sí, no, te faltaba para ir al peluquero. No, escúchame, solo reacondicionadora. ¿Ah, sí? Así, a lo loco, yo rebelde. Y yo digo, ¿cómo pude? Pero mira esos grandes comediantes de la época maravillosa de la televisión. Eso justo te quería comentar. No hagan ningún comentario sobre mi nariz, gracias. Todavía no había plata para pagar la operación. Sí, bueno, es que yo llegué al ambiente de la comedia, la comicidad de los programas, y para mí era, te digo la verdad, eran como mi familia, porque me sostuvieron mucho tiempo, o sea, anímicamente el gran Felpudín, y yo me acuerdo que mi mamá estaba mal y me decía, mira, tengo un amigo que tiene sangre negativa, la vendemos y canjeamos o sea, ese tipo de cosas que ni siquiera mi familia lo había hecho, o sea, me aconsejaron, y yo me acuerdo que Efraín pasaba por mi cuarto, yo vivía en una pensión en esa época, y me gritaba, loca, porque hasta ahora me dice loca, vamos, va a llegar temprano, te lo juro, o sea, ellos han sido, por eso que yo los recuerdo con tanto cariño, porque ellos han sido un espacio, una familia para ti. Un espacio de contención y de apoyo. Bueno, es muy importante a veces en momentos como los que tú viviste, tener ese espacio justamente, que bueno que lo encontraste en tus compañeros de trabajo. Imagínate que tuvieras otro tipo de compañeros de trabajo que se hubieran, digamos, aprovechado de la situación, ¿no? Que después los he tenido. Así has tenido malos claro, pero en ese momento de vida que yo estaba muy joven, te lo juro que me han sostenido, me han aconsejado, me han ayudado. El gran Manolo Rojas, que en paz descanse, me compró mi primer vestuario real. ¿Ah, sí? Sí. Mi amigo el Apollón, Manolo. Porque dice mi amigo el Apollón. Porque lo molestábamos así, porque él siempre apoyaba. Sí, esa era su característica principal de personalidad, o sea, te apoyaba de verdad. ¿Sí? Pero ya nosotras, pues ya más grandes, ¿qué estás apoyando? Pero apoyaba cantantes, cómicos, bailarines, o sea, de verdad, él me compró mi primer vestuario. Mi vestuario dorado con el que yo debuté como vedette. Ah, mira. Yo no tenía ni panties, nada. Yo era literal, Magali, no tenía nada. Tú llegaste pero con una mano atrás y otra adelante. Pero tenía algo que era importante. La actitud. Siempre, ¿no? A mí me decían, yo lo hago. ¿Ah, sí? Sí, tienes que bailar. ¿No? ¿Cómo es la diferencia entre alguien que quiere progresar y alguien que no? O sea, yo lo hago, no importa, no sé, aprendo. Yo lo hago, yo decía, y yo era la primera en maquillarme porque yo quería no quería conservar el trabajo. Y así me fui quedando en la televisión y acá estoy. Qué bárbaro, ya casi una jubilada de la tele. ¿Excuse me? Claro, pues ya estás en el lado del otro lado. ¿Excuse me? ¿Cuál en el otro lado? Estás en la psicología. Ah, bueno. Ahora vienes como una invitada psicóloga, una invitada sexy, claro. Pero además de eso, porque conozco el mundo de la farándula. Al revés y al derecho. Correcto, y además tengo... Sí, también han salido tus parejas en la nota, dice, porque esa es otra historia. Mira, en esos problemas ya te metiste sola. No, si bien cuando eras niña tu infancia fue duro tu crecimiento, pero ya de grandecita, mamita, ahí ya tú sola. Pero también lo agradezco, ¿sabes? ¿Sí? Porque, sí, claro, porque, por ejemplo, yo con Ronald, yo empecé con él cuando tenía 21 años. Jovencita. O sea, mi mamá... ¿Y él te doblaba la edad o no? Me llevaba 10 años. Y también ahora, pese a que las cosas no fueron como yo hubiese querido que sean, no voy a decir que él era 10 puntos, era 8. O sea, también para mí fue un apoyo, ¿no? Porque yo tenía 21 años, Magali, y me hice famosa con el calendario. O sea, imagínate, a los peligros... Que en esa época se hacían calendarios, hay que decirle a las nuevas generaciones que no saben. Era el OnlyFans impreso. Así es. Claro, que todos compraban los trabajadores de los talleres mecánicos, Magali, los taxistas. No le quites el mérito. Tenían su calendario ahí. Todos querían ver el calendario. ¿Sabes que hace poco un amigo me lo llevó? ¿Ah, sí? Lo compró en Mercado Libre y me lo llevó de regalo, y te vas a morir de risa con lo siguiente. Pero nos hubieras dado el calendario para ponerlo acá en la nota. Te lo doy. Ya. Te lo doy. Es más, lo iba a traer. Lo hubieras traído. Pero hay algo muy gracioso en el calendario. Yo lo hice cuando tenía 21 años. ¿Ya? Volteas el calendario
¿Y sabes qué dice? Dirección Mónica Cabrejos. ¡Mira el atrevimiento! ¡Qué atrevida que eras, por Dios! ¿Y quién te dirigía? ¿Tú Yo misma, porque fue mi idea. ¿Ya? El calendario fue mi idea. A mí me llama el empresario y me dice que quería hacer un calendario con 3 chicas. ¿Ya? Y yo le dije, no. Solo yo. Yo sola, pero tengo esta idea. Y el hombre pues dijo, estos son números. ¿Ya? Y yo en ese tiempo estaba con Ronald. Y él no te decía nada. Él no me dijo, no lo hagas. ¿Ya? Cosa que no le agradezco, porque alguien debió decirme, ven mamita, ven. ¿Pero por qué? ¿Te arrepientes de ese calendario? No me arrepiento, la verdad que veo las fotos con mucha ternura, o sea, a mí me da ternura, pero sí ha sido de alguna manera mi talón de Aquiles, ¿no? Y digo mi talón porque de Aquiles. Porque te lo han sacado siempre en cara. Sí, claro, cada vez que alguien todavía pretende desacreditarme, me dice tú calatario. Y ustedes no saben la nostalgia pero que me bueno, da. el calatario lo hicieron varias después de ti. Claro, pero ojo, hasta ese calendario nadie había salido tan desnuda como yo. Ni siquiera Susan León con la rosa en el trasero. Nadie se había atrevido, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Tengan en cuenta que tenía 21 años y nadie me aconsejaba. No, bueno, tú te dejabas llevar. No, pero además yo estaba, y yo te cuento lo que yo he visto de mí en esa época, yo estaba muy molesta con la vida. O sea, yo estaba... O sea, ¿querías una especie de autodestruirte también? No, quería, discúlpame la palabra, quería joder. A todo el mundo. Quería joder a Querías todo el hacer mundo. cosas que nadie hacía. No, quería joder, o sea, quería así como la gente me juzgaba, quería que la gente, ¡ay! Sienta así que le cae agua caliente en el cuerpo cuando vean la foto de mi calendario, ¿no? O sea, y yo en quería algún joder. momento esa rabia que llevabas, y ya la has podido canalizar, Ya. la has podido trabajar, la has podido sanar. Ha sido lo primero porque tú sabes que la rabia es la tristeza disfrazada, ¿no? Lo primero que yo he trabajado en terapia ha sido eso, ¿no? El dolor de haberme quedado sola en la vida. Porque hasta ahora yo digo, oye, ¿cómo hubiese sido mi vida si yo hubiese estado con mi mamá viva? Seguro que tendría el doble de las cosas que tengo, porque estar solo y empezar a ganar plata, o sea, es complicado. Claro. Es bien complicado porque se te acerca mucha gente mala, Así mucha es. gente interesada. Yo te aseguro que mi mamá me administraba mi sueldo cuando yo estaba chiquilla, cuando yo empecé a trabajar, ella me decía esto, para el otro, tus pasajes y ya. Entonces hubiese pasado lo mismo, ¿no? Pero sobre todas Pero las has cosas... tenido un aprendizaje sola. y empírico. Es mayor mérito, claro. Y que así empírico. pero así también aprendemos a hacer muchas cosas en la vida. Sí, yo lo sé, pero sí tenía dolor porque sentía que era injusto y hasta ahora siento que es injusto, pero lo llevo de mejor manera. Claro, porque no podemos estarle reclamando a la vida lo injusto que fue, lo que no nos dio, lo que nos quitó. La forma en que mi mamá murió fue lo que a mí más me dolió, Magali. O sea, la pobreza en la que estabas y que no podías ayudarla. La frustración de que así yo trabajara 20 horas al día, no podía hacer nada. Pero tú sabes que hay enfermedades que así tú seas millonario, yo no sé. puedes solucionarlo. Ahora lo sé. Ahora lo tenemos que entender. Te voy a contar algo que yo también he trabajado en terapia, ¿no? Es que mi mamá se debilitó tanto porque ella no comía para darme la comida a mí. Estando enferma, Sí. aún estando enferma. Y yo he llevado eso sobre mí como una especie de culpa. Pero no deberías, ¿no? Ya La no, culpa ya lo también entiendo. es algo que se trabaja. Sí, claro, ya lo entiendo. Porque no hay que vivir con culpas. O sea, yo lo entiendo ahora y lo entiendo como, como mujer, ¿no? Ella quería... Todos siempre nos culpamos por algo en la vida. Sí, ya es parte de la vida. Exactamente. Sobre todo las mujeres que nos enseñan a culparnos por todo, ¿no? Y ella, yo creo que justamente porque se sentía tan culpable conmigo, así ese nivel de sacrificios, ¿no? Hospital. Me dejo entender porque nadie... Esa es una forma de volcar el agradecimiento que uno Sí. tiene que devolver de alguna forma por haber sido afortunado. Y la vida ha sido muy, muy buena conmigo, muy generosa, hasta el día de hoy. Claro, lo que eres es empática también, no solidaria. Sí, claro. Empática y sensible. Tú sabes ante el que dolor ajeno. cuando yo empecé a hacer terapia, el psicólogo me dijo, el sufrimiento puede convertir a las personas solo en 2 maneras. Te vuelves una persona insensible, mala, que pasa sobre los demás, o te vuelves una persona empática y ayudas. Así es. Y tú decides qué quieres ser. Y bueno, yo he decidido. Bueno, la psicología, optar por la psicología es eso también, devolver un poco de manera más científica y elaborada lo que has aprendido de la vida. Pero además, Magali, porque yo me pongo a estudiar psicología porque yo tenía la urgencia como ser... De sanarte. De sanarme y desconocer las circunstancias de mi vida. O sea, ¿por qué
las cosas, porque, o sea, la parte económica sí, o sea, desestabiliza a todos, pero el por qué se dieron las cosas en mi familia disfuncional como se dieron. O sea, yo hoy lo sé. Hoy y lo entiendes. Lo entiendo y puedo vivir con eso. Y he podido resignificar a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, a la ausencia de mi abuelo, a mi hermana misma, el recuerdo que tengo con mi hermano. O sea, lo he podido resignificar y eso hace que yo no sea una persona resentida. Es que no se puede vivir con resentimientos, pero tenemos que entenderlo. Hay gente que todavía le echa la culpa a la mamá y al papá por lo que pasó. Porque necesitan vivir con el conflicto y en el drama. De lo contrario no pueden vivir y no saben que eso es matarse día a día un poquito. Y no crecer, ¿no? Así es. Tenemos la obligación de crecer. Tenemos la obligación de crecer y ser mejores seres humanos de lo que fueron nuestros padres, de lo que nosotros también fuimos en el pasado. Y ahora ya sabes por qué yo no he querido tener hijos. Entiendo, perfectamente. Una vez hablamos en tu podcast y me dijiste, es que tú pues estás traumada. Y yo dije, algún día vamos a hablar de eso con Magali. Oye, qué maravilla que esta nota nos haya permitido hablar de una Mónica que la gente no conoce y que a veces juzgamos sin saber, pero creo que has tenido un largo camino que recorrer, sí, claro, hasta aquí. Y el público y cuando te ríes de ti misma y de tu bandida, para que vean que no has sido tan bandida. Y siempre he sido bandida, porque te juro, Magali, te lo juro por Dios. Bandida porque has sabido las oportunidades. oler las oportunidades y el peligro. Sí, también. claro. Y me he equivocado millones de veces, pero de todas las veces que me he equivocado, siempre he aprendido algo. Es que de eso se trata. De aprender bandida siempre. Moriré siendo bandida, Magali. Moriré siendo bandida.